buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Reciban gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Y un saludo de sus hermanos del grupo de oración, Los Ángeles de Dios. Hoy, 24 de marzo del 2021. Como siempre, mis hermanos, vamos a compartir el Evangelio del día de hoy, que es tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Leemos el Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanecerá para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que ha aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución, y tenemos más que un solo Padre, Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oye, mis hermanos, el día de hoy vamos a reflexionar en algunos puntos de este Santo Evangelio. Primero que vamos a reflexionar es que lo que dice el Señor al principio, que si fuéramos, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Primer punto, ¿cómo ser verdadero discípulo del Señor? Bueno, perseverando en su palabra. ¿Y qué es perseverar en su palabra? Ahí el detalle. De repente por no saber es que no perseveramos, ¿no? Como dice la Sagrada Escritura también, que por falta de conocimiento se pierde mi pueblo. Y claro, por no saber no perseveramos. Primero, leer su palabra constantemente. Pero después, ¿qué es perseverar? Cumplir su palabra. No salirse de la enseñanza, de la doctrina de Cristo, ¿sí? De lo que Él nos ha marcado con su vida, con su caminar en este mundo. Entonces, ¿qué es perseverar en su palabra? ¿Sí? Ser como Cristo, básicamente ser imagen y semejanza de Él, hacer lo que Él hizo, vivir como Él vivió, ¿sí? Hablar lo que Él habló. Eso es perseverar en su palabra. Entonces, primero leerla constantemente, ¿sí? Para poder perseverar necesitamos leerla, saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para hacerlo. Entonces el que dice: si persevera, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y cómo se conoce la verdad? ¿Cómo sé que yo estoy en la verdad? ¿Cómo sé que yo estoy en la iglesia verdadera que Cristo fundó? Bueno, la manera de saberlo es ciertamente, primer fuente de la Escritura, ¿sí?
la Sagrada Escritura, pero también está la enseñanza de la iglesia, que está la tradición, está los documentos de la iglesia. Entonces, leyendo todo eso podemos darnos cuenta que esta es la verdadera iglesia de Cristo. Entonces podemos darnos cuenta que podemos entonces conocer la verdad. El Señor también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesús. Si permanecemos en Él, vamos a permanecer en la verdad. Si permanecemos en la iglesia que Él fundó, vamos a permanecer en la verdadera iglesia. ¿Sí? No es solamente en una iglesia, no una iglesia que fundó cualquier persona, sino en la iglesia de Cristo. Y mis hermanos, verdaderamente que solamente permaneciendo en la iglesia de Cristo es que podemos permanecer en la verdad. Porque miren, nosotros podemos decir como nuestros hermanos protestantes: no se necesita ninguna religión, solamente una relación con Cristo y todo eso. Y ellos mismos se contradicen porque, para empezar, sí pertenecen a una religión, ¿sí? Pero también podemos decir como los que están entre comillas son católicos, y dicen: yo no necesito ir a la iglesia para poder amar a Dios, o para poder ser un cristiano, para poder vivir una vida, lo que sea. Y también se contradicen porque sí necesitan la iglesia, porque viven su vida como la quieran vivir, entre comillas, como ellos quieran, y se creen todavía a veces buenos, ¿sí? Entonces no se puede ni una ni otra cosa. Se necesita permanecer en la verdad, en la verdadera iglesia que Cristo fundó, para poder vivir, ¿sí?, la verdad, para poder vivir en santidad. No hay otra cosa, mi hermano o hermana, que vivir y permanecer y pertenecer a la iglesia que Cristo fundó, porque de esa manera vamos a ser verdaderos discípulos de Él, y vamos a conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? Del error. ¿Libres de qué? De la confusión. ¿Libres de qué? De la mentira. ¿Libres de qué? Del pecado, ¿sí? Porque también más adelante dice el Señor, dice, porque ustedes serán libres. Jesús contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Entonces, si yo vivo atado al pecado, atado a un vicio, soy esclavo de ese vicio. Si yo vivo atado a una mala costumbre, soy esclavo de esa mala costumbre. Si yo vivo en una mala pasión y eso me consume por dentro, soy esclavo de esa pasión. Si yo vivo sirviendo libre, voluntariamente o sin saber al diablo, que Él lo reprenda, soy esclavo del diablo, que Él lo reprenda. Es decir, que todo lo que nos ata, todo lo que nos esclaviza, todo lo que consume nuestro tiempo y nuestro corazón y nuestra energía, somos esclavos de eso. Pero el único que nos puede hacer libres se llama Jesús. Y es lo que quiere hacer Él, a través de qué, de su palabra, a través de qué, de su iglesia, a través de la verdad, a través de permanecer unidos a Él. Hermano, hermana, no hay otra manera de ser libres más que por el poder de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, el poder de la redención de la sangre de Cristo. No hay otra manera. No podemos ser libres por nosotros mismos. No podemos vivir una vida en santidad sin la iglesia de Cristo, sin Cristo mismo. No se puede. Así es de que por eso el Señor nos da hoy el Evangelio de hoy, para que sepamos que necesitamos de Él, que necesitamos de su iglesia, que necesitamos vivir en la verdad, no en mi verdad, en la verdad, no en lo que yo creo que es verdad, no en lo que yo pienso que es verdad, sino en la verdad que se llama Jesús de Nazaret. Y por eso dice, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre, el Hijo en cambio permanecerá para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Si tú y yo, mi hermano, mi hermana, somos esclavos del pecado y vivimos en pecado toda nuestra vida y morimos en pecado, no vamos a poder entrar a la casa del Padre como hijos. No vamos a poder permanecer en la eternidad con Él para siempre. No hay otra. O nos libramos del pecado aquí en la vida, o nos libramos de la esclavitud, de las amarras del pecado, de los vicios, de todas esas malas pasiones,
o simple y sencillamente no podemos ir a morar eternamente con Jesús. ¿Sí? Entonces por eso el Señor ahora aquí quiere librarnos de la esclavitud, quiere romper, quiere hacernos libres para la gloria de su nombre. La pregunta que yo te hago es, ¿tú quieres ser libre? ¿O quieres seguir viviendo en el error? ¿Quieres seguir viviendo en la oscuridad? ¿Quieres seguir viviendo en el pecado? Yo sí quiero ser libre por el poder del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Yo sí quiero vivir en la verdad. Yo sí quiero vivir como hijo de Dios, con la dignidad de hijo de Dios. No como esclavo, porque el esclavo no permanece para siempre. El esclavo necesariamente, si muere como esclavo, obviamente estamos hablando del pecado, de las tinieblas, va a tener que ir aparte de Dios por toda la eternidad. Y eso, mi hermano, mi hermana, no es lo que Dios quiere para ti, para mí. Él por eso nos advierte, si morimos como esclavos, no podemos vivir eternamente con Él. No podemos morar con Él por toda la eternidad. Y por eso Él quiere que tú y yo aceptemos la verdad aquí, aceptemos la libertad de hijos de Dios, aceptemos vivir en su palabra, permanecer en su palabra, permanecer unidos a Él, para que ya como hijos podamos vivir eternamente en la gloria con nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos ángeles, serafines y querubines, con Mamita María, con el Espíritu Santo, con Dios Padre, Dios uno y trino, para toda la eternidad. ¿Sí? Ojalá que tú y yo aceptemos esa invitación del Señor que te hace y me hace el día de hoy, a ti y a mí. El Señor te bendiga, mi hermano y hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.